vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo se llama la asignatura que van a ver conmigo? Legislación en seguridad y salud en el trabajo. Quiero dejar algo completamente claro. O sea, siempre pasa que cuando está iniciando mi clase, hasta el momento no he dictado clases en una facultad de Derecho. He dictado siempre clases en administración de empresas, contaduría, administración pública, administración de bienes, a nivel técnico con el Infotep del técnico contable en primera infancia, en operaciones portuarias, y ahora me estoy estrenando con seguridad y salud en el trabajo. Entonces ocurre que los estudiantes tienen la percepción de que yo los voy a hacer aprenderse un montón de leyes y un montón de cosas, como habitualmente nos toca a los abogados, que tenemos que manejar un gran volumen de información de memoria. Pero este no es el caso de ustedes. Ustedes no están estudiando Derecho. De modo que entonces no se preocupen, yo no tengo intención de hacerles aprender un solo artículo de una sola ley al pie de la letra. Eso no es así. Pero ¿qué necesito? Que por beneficio de ustedes mismos en el futuro, se aprendan cada una de las leyes que voy a explicarles, o sea, que aprendan para qué sirve, que aprendan su funcionamiento. Por decirles algo, llega en algún momento David Silva y ocurre que tiene un inconveniente con Jorge Lomanto, porque resulta que David Silva es el salubrista de una empresa X. Y ocurre que Jorge Lomanto ya recibió los elementos de protección personal, pero se resiste a utilizarlos. Entonces, pues bueno, llega Davis y le dice a Jorge, Davis, mira, ten la gentileza, ¿por qué no me colaboras con esto? O sea, tráete el casco, tráete los lentes de protección, el tapabocas, en fin, los protectores auditivos, porque recuerda que la labor que tú estás desarrollando es operativa y tiene un alto riesgo de exposición, pues, para lo que viene siendo tu cabeza y para los órganos que se encuentran dentro de ellos. Bueno, que colaboren y tal. Y resulta que recibe de David una respuesta sumamente displicente, sumamente desobligante, diciéndole, loco, tú no eres mi jefe. A mí me importa un pito lo que tú digas. Yo he trabajado toda mi vida así y así tengo pensado seguir trabajando. Y si no te gusta, bueno, de mala, haz lo que tú quieras. Ante una situación como esa, puede haber varias alternativas. La primera de ellas es que Jorge bueno, se me cruzaron los nombres ahora, o sea, el trabajador con la actitud necia logre molestar al salubrista y el salubrista pues lo mande al diablo. Esa es una de las alternativas, ¿no? Otra de las alternativas viene siendo que le llame la atención verbalmente y le anuncie, pues, reportar la situación en caso de que pues él continúe incumpliendo con la norma de seguridad. 3, no decirle nada y llegar sencillamente hasta donde está la oficina de talento humano y entregar un reporte por escrito en el cual pues detalla lo que pasó, la situación, y la hace de conocimiento del jefe de talento humano. El jefe de talento humano, no el salubrista, es quien se encarga de tomar las decisiones. Él recibe la información, ¿no? Y es él quien procede posteriormente, haciéndole una amonestación verbal al trabajador que está incumpliendo, haciéndole una amonestación por escrito, con copia a la hoja de vida. Son situaciones diferentes y con implicaciones legales diferentes también, o puede suspenderlo de entrada, de una vez. Ahora, también cabe una posibilidad, que es la que yo voy a tratar de enseñarles a ustedes, que es que el salubrista escuche pues esta respuesta tan grosera y tan fuera de tono por parte de esta persona, y le diga posteriormente, bueno, voy a decirte algo porque no quiero que esta situación se repita. Mira, tú estás en la obligación de hacer esto porque la norma tal dice que lo tienes que hacer, y el Código Sustantivo del Trabajo también dice lo mismo, ¿no? En caso de que no lo hagas, el perjudicado no soy yo.
Y el primer perjudicado eres tú. ¿Por qué? Porque si te lesionas, pues vas a tener una afectación a nivel corporal que te va a resultar dañina, ¿no? Perjudicial. Uno. Dos, vas a necesitar un tiempo de recuperación en el cual no vas a poder estar trabajando en la empresa. Recuerda que lo que tú haces no es una labor ultra especializada. Si tú te vas de la empresa, aun cuando sea por incapacidad, van a tener que buscar a otra persona que haga ese trabajo que estás haciendo tú. ¿Qué va a ocurrir si la persona que llega hace el trabajo mucho más rápido, mucho mejor, con más esmero y tiene mejor actitud? Durante el tiempo de la incapacidad no te pueden despedir. Una vez la incapacidad termine, tampoco te pueden despedir porque tú estás contratado, por decir algo, a término fijo, ¿no? De modo que si te contrataron por un año y apenas van 6 meses, pues van a dejarte 6 meses más. Pero ya tú le brindaste la oportunidad a los jefes de que se dieran cuenta de que hay alguien más en la empresa que puede hacer el trabajo más rápido, con mejor disposición, con más esmero y con mejor actitud que tú, que eres una papa caliente, que eres un ladrillo caliente que ninguno se aguanta en las manos por mucho rato. De modo que entonces, ¿qué crees que va a pasar una vez termine tu contrato? ¿Piensas que te lo van a renovar? Ya diste papaya y lo más seguro es que te la apartan. No. Entonces, mi hermanito, y todo eso que te estoy diciendo es antes de llegar a lo que es la parte verdaderamente negativa, que es que si yo paso este informe, mínimo te van a hacer un llamado de atención. Y si el jefe no te tenía en el radar, vas a estar en el radar del jefe. Y si resulta que ya tenías inconvenientes anteriores por esta cuestión, lo más seguro es que te suspendan. Entonces, de pronto, el tipo, como es tan necio, le responde al salubrista: hola, que me suspendan, sabroso, me voy una semana para la casa a descansar. El salubrista debe saber que durante las incapacidades, durante las suspensiones, no hay remuneración. ¿Cuándo se va a dar cuenta la belleza esta de hasta dónde metió la pata? Cuando llegue el final del mes o cuando llegue la quincena y se dé cuenta que le faltan 5 días de salario. A partir de ahí, si vienen los requiebros y vienen las cosas y viene el asunto, entonces, hola, ¿cómo me vas a hacer tú eso a mí? No, realmente el salubrista no hizo nada, el salubrista está protegiéndote. Eso es como si pretendieras pelear con un policía porque el policía de tránsito te dice que no te pases un semáforo en rojo. O sea, ¿será que el policía se mata si tú te pasas un semáforo en rojo? No, te matas tú o matas a alguien más. Entonces, pues más o menos así son las cosas. Por esto es que va a ser necesario que ustedes sepan a qué ley acudir, puesto que para hacer este tipo de diálogos con las otras personas, lo ideal es saber qué normas citar. Entonces, mira, el código sustantivo del trabajo dice en su artículo tal, dice esto y esto y esto y esto y esto y esto, que te puede suspender por tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, y me imagino que tú no quieres que te suspendan. De esa manera es como a la gente se le desarma, ¿no? O sea, así la gente dice: oye, este tipo sabe de lo que está hablando, yo mejor me quedo quieto. Oye, listo. Segunda pregunta: ¿cuál creen ustedes que es la importancia del derecho? Aunque en buena medida, pues, mmm, la respondí con lo que se dijo esto, de modo que entonces no, si alguno quiere pues comentar algo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si no, pues seguimos adelante. En lo que tiene que ver con la importancia del derecho, entonces la base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Si el derecho no existiera, pues una pareja podría matarse delante de los hijos, causándoles el trauma que pues sabemos que ello conlleva, y no pasaría nada, ¿cierto? Las personas tendrían desacuerdos como estos que estamos viendo aquí, que el del centro está intentando invitarlos al diálogo, a la armonía, en general, pues a la, al entendimiento, y ellos pues continúan bravos, pero sin embargo saben que tienen que respetarse mutuamente y que hay unas reglas claras en el juego, las cuales tienen que ser miradas con ellos con detenimiento, porque podría tener consecuencias en caso de que no se resuelvan. Listo. ¿Qué creen ustedes que es una ley? Profe, una norma o una Una orden que regla debe ser establecida cumplida. con reglas. Una forma jurídica. ¿Correcto? Todos,
por una Ajá. por una Yo considero autoridad que- superior. Normas y leyes. Profesor, yo considero que ley, que Uno se al tiempo, por favor. profe, yo considero que ley es una norma que te establece a ti una autoridad con el fin de llevar, ¿cómo le explico? Como que llevar El orden. los aspectos y el orden de las relaciones, de las relaciones sociales, claro. Correcto. Todos han acertado. Todo eso que han dicho es cierto. Las leyes son todo eso y mucho más, incluso, ¿no? Entonces, una regla viene siendo ¿qué? Una norma, un principio, un precepto. Entonces, la ley, entendiéndola así, se refiere a una norma jurídica escrita, dictada por una autoridad competente. Generalmente dicha autoridad es un legislador, o sea, es quien hace la ley, quien la emite, quien la promulga, ¿no? Y en esa ley se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Entonces, así es como esto funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, las leyes exactamente para qué sirven. Primero, para regir comportamientos de quiénes, de las personas, de las instituciones, en fin, ¿no? Ahora, la ley tiene unas consecuencias. Por ejemplo, el incumplimiento de la ley trae consigo sanciones. Por supuesto, van a ser sanciones que van a graduarse de diferente manera y van a dosificarse de diferente manera dependiendo de lo que ha sido vulnerado por esa conducta de la persona. Por ejemplo, si alguien llega y asalta a mano armada a una madre que está en un restaurante, por ejemplo, que está con su hijo, armado con un revólver y demás, pues la sanción siempre va a ser mucho más dura que para alguien que comete una infracción de tránsito, ¿no? Por los niños, ¿verdad, profe? Por los niños, porque se está sometiendo a la persona a una condición de indefensión, porque hay otras personas que bien han podido salir dañadas también por ese mismo hecho de la persona. Una persona con una sola conducta puede incurrir en varios delitos, ¿no? O sea, no solamente es uno. Por ejemplo, el solo hecho de accionar un arma de fuego en un sitio público ya es un delito, aunque lo haga al aire. Ya eso de por sí es un delito. Ahora, ¿qué ocurre si esa bala que esa persona irresponsablemente disparó hacia arriba, hacia el cielo? Pues recuerden que la gravedad de la Tierra existe. Todo lo que sube baja, por lo menos en la Tierra. Esa bala va a subir hasta cierto nivel, va a describir una parábola y posteriormente va a devolverse. ¿Qué tal si cuando venga de vuelta se le mete en la cabecita a un bebé recién nacido cuyo cráneo todavía es, digamos, blando, no tiene la consistencia que pues tiene ya el cráneo de un adulto y mata al bebé? Dos delitos. Activó el arma, por un lado, en un sitio público y aparte de eso pues terminó asesinando a un bebé. Entonces con una sola conducta vulneró dos tipos penales, o sea, hay dos delitos. De modo que hay que estar muy pendiente de esto. Entonces, les decía, en el caso de una infracción de tránsito, pues sencillamente va a ser una multa. Ahora, si es una infracción de tránsito, por ejemplo, que llegó alguien y se voló un semáforo y en la volada del semáforo le pegó a un vehículo en el cual iba una familia y terminó pues golpeando a esa familia, no mató a nadie, sencillamente pues fue un golpe, no fue tampoco un choque estruendoso, ¿no? De todas maneras, en ese caso, pues podría haber un arresto. Ahora, ¿qué ocurre si alguien de manera irresponsable llega y se pone a manipular un arma de fuego? Ya voy, Cecilia. Se pone a manipular un arma de fuego en su casa porque resulta que tenía unos tragos encima y se le dio por empezar a mostrársela a los amigos y empieza pues tambaleándose a apuntarle a los amigos por molestar y ¡pum! Un tiro se le salió porque no sabe manipular bien el arma o porque por los mismos tragos no logra manipular bien el arma. ¿Listo? O sea, homicidio culposo, o sea, sin culpa, no tuvo la intención de matar, pero mató. Y adivinen qué, mínimo son 5 años de cárcel. De modo que, una vez más, como les digo, las leyes pues sirven ¿para qué? Para regular las conductas humanas y las conductas de las instituciones. Ahora sí, Cecilia, cuéntame, ¿de qué me vas a decir? En lo que usted estaba diciendo, que recuerde el caso que pasó acá también de los policías que se pasaron el semáforo y arrollaron a una familia, o sea, no les pasó nada, pero los arrollaron, que quedaron debajo de la camioneta de la policía. En ese caso, ellos me imagino que tienen su infracción, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Claro, hay que entrar a mirar cosas como
por ejemplo, si llevaban, encendía la sirena, si iban en persecución de alguien, en fin, porque todas estas son las que se llaman circunstancias de atenuación punitiva, ¿no? O sea, eso les disminuye la sanción, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir tampoco que porque vayan sonando la sirena, pues automáticamente eso les da como una especie de licencia para matar, ¿no? En la cual atraviese quien se atraviese, se lo pueden llevar, y si se lo llevan por delante ni siquiera tienen que recogerlo a ver qué le pasó. No, pero como les digo, hay que entrar a analizar pues cada una de las circunstancias que hubo, y según eso, pues entonces el juez penal es quien se encarga de decidir. Miren, aquí hay algo de lo cual les quiero hablar para que ustedes tengan una idea. Es una idea solamente, que es la pirámide de Kelsen. El señor Kelsen fue un alemán, filósofo y tratadista del derecho, el cual promulgó la teoría de que las leyes tienen que estar estratificadas, ¿no? O sea, como por ejemplo en el ejército. ¿Quién es el que más manda en el ejército? Un general. Después del general, ¿quién sigue? Un coronel. Debajo del coronel, un mayor. Debajo del mayor, un capitán. Debajo de él, un teniente. Y debajo de él, todos los suboficiales de sargento hacia abajo, ¿verdad? Bueno, exactamente lo mismo pasa con las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la pirámide de Kelsen vemos que esto lo que explica, ¿no?, es que es un sistema jurídico que se grafica en forma de pirámide para especificar de qué forma las leyes se organizan en nuestro país, y bueno, casi que a nivel mundial. Seguían por esta cuestión de la pirámide de Kelsen, comenzando entonces por la Constitución Política de Colombia, que es la que se encuentra en el primer nivel, que es el que llamamos el primer fundamental, junto con los tratados internacionales, ¿no? Entonces, la Constitución va a ser la norma suprema del Estado, y de ella se va a derivar el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma. O sea, por sobre la Constitución no hay ninguna ley. La Constitución es el marco para el resto de la legislación de un país, ¿no? Por eso se le llama así, Constitución. El segundo nivel viene siendo un nivel legal en el cual encontramos las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y los decretos de ley. Esas tienen, digamos, un poco menos de valor, o sea, no en ningún caso están en el mismo nivel de la Constitución, pero igual son obligatorias para todos nosotros. Luego seguimos con el que se llama el nivel sublegal, que es en donde encontramos los actos de las otras autoridades nacionales, y debajo de estos actos encontramos ordenanzas, acuerdos, actos de alcaldes y gobernadores. Y por último, ya en la base de la pirámide, pues encontramos los actos de las demás autoridades municipales, por ejemplo, los de los consejos municipales, que emiten algo que se llaman acuerdos, que únicamente rigen localmente para el municipio de Ciénaga. Ok, así es como funciona lo que tiene que ver con esto de la pirámide de Kelsen. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Cuál creen que es la importancia de la legislación en la seguridad social en el trabajo? A ver qué me dice. ¿Por qué consideran que el derecho y en general la legislación es importante en la seguridad social en el trabajo? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué me dice? Repítame la pregunta, porfa, que no la escuché bien por mi internet. ¿Por qué creen que es importante la legislación en la seguridad social en el trabajo? Bueno, profe, yo pienso que pues es importante que hayan leyes tanto para los trabajadores como para los empleadores que deben cumplir para que haya un buen manejo en los trabajos, digo yo. Exactamente, muy bien. Perdona, creo que fue Jared que también. Adelante, no, Juan Diego. Estaba hablando Jefferson ahorita. Jefferson, ok. Jefferson, adelante. En cuanto a mi opinión, de que haya legislación en cuanto a los trabajadores se refiere y empleadores, es para diferenciar las obligaciones que tienen cada uno de ellos. Y además, estas normalmente nos dan las pautas a seguir en nuestros lugares de trabajo. Correcto, así es, efectivamente. Si no existiera la legislación en la seguridad y salud en el trabajo, todo el mundo podría hacer lo que quisiera. Podría la gente trabajar carpintería o trabajar con una guillotina cortando papel, cortando cartón o cortando lo que sea sin ningún elemento de protección. Y imagínense la cantidad de accidentes laborales que habría a diario, ¿no? O sea, si con todo y que están los salubristas atendiendo, de todas maneras, pues el índice de accidentalidad existe, imagínense si no existiera. Entonces, bueno, la importancia de la legislación en la seguridad social en el trabajo
está basada sobre todo, o sea, su destinación es que las empresas y por supuesto quienes las dirigen entiendan la trascendencia que tiene el capacitar a sus líderes y o empleados acerca de riesgos y seguridad en el trabajo, ya que finalmente por medio de la seguridad y salud ocupacional se trata de mejorar el estilo y ambiente de vida en las labores diarias de una empresa. Una empresa en la cual cada cual hace lo que le da la gana va a ser un foco de perturbación, mis apreciados estudiantes, para todo el mundo. Una empresa en la cual desde cuando uno entra, lo que ve es mal ambiente, lo que ve son groserías. No sé quién tiene abierto el micrófono, por favor, lo cierra. Lo que uno ve son groserías, lo que ve es disputas, en fin, ¿no? Falta de armonía. Perdonen, el micrófono que está abierto, quien lo tiene, ciérralo, por favor. Edilmer, micrófono, por favor. Ciérralo. No, se lo cierro yo, pues. Pilas con eso, Edilmer. Entonces, si en una empresa yo puedo hacer lo que me dé la gana, pues funciona exactamente como el resto de la sociedad. Si cada vez que pasa una compañera que me resulta atractiva, no hay ninguna norma donde diga que yo no puedo acosarla laboralmente, pues yo sencillamente me le voy detrás, diciéndole barbaridades, estableciendo un indebido contacto físico con ella, haciéndola sentir mal, vulnerando su derecho al pudor, vulnerando su libre determinación, el principio de autonomía de la voluntad, donde si resulta que una mujer, por muy atractiva que me resulte, si yo me le acerco y me dice alto, espérese ahí, yo le gusta a usted, pero usted no me gusta a mí, de modo que aléjese, ¿no? A metros como usted. Bueno, si yo continúo, ya estoy vulnerando los derechos de ella, ¿no? Pues bueno, correcto. No sé si ustedes saben, pero el acoso laboral es algo que también se encuentra dentro de la esfera de competencia de los técnicos salubristas. Pero sobre eso vamos a hablar en un capítulo específico, no se preocupen, no entremos todavía, que yo sé que ese es un tema que normalmente despierta mucho interés y que a mí me encanta explicar, entre otras cosas. Entonces, pues ya saben, para todo esto sirve la legislación en la seguridad y salud en el trabajo, porque resulta que esa normatividad es la que permite que las cosas vayan como realmente deben ir. ¿Quién creen ustedes que se encarga de establecer las leyes en la seguridad y salud en el trabajo? ¿Serán los salubristas, que son ustedes? ¿Será el gobierno colombiano, que es Duque y su parranda de sinvergüenzas? ¿Serán los empleadores, que son los dueños de las empresas? ¿O será la rama legislativa? A ver, ¿quién me dice? Los empleadores. ¿Quién dijo eso? Dayana. Sí. ¿Quién tiene otra posición? Adelante, no se preocupen. El gobierno. Los empleadores también, digo yo. O la rama. O la rama legislativa. ¿La rama de quién? ¿De un árbol de mango? Profe, yo digo que los empleadores, porque ellos se basan en las leyes del gobierno que dice, por ejemplo, si uno se accidenta, le tienen que pagar, creo que la salud, o sea, el tipo de lesión que tenga, digo yo. Por eso ellos mismos tienen que crear esas leyes para poder que los empleados las cumplan, digo yo. Ajá. Jefferson, que está con la mano levantada. Oigan, me están subvirtiendo el orden, hombre, por favor, levántenme la mano y yo les doy el uso de la palabra, hombre. Ya parecen congresistas colombianos, hombre. Hablan o quieren todos intervenir al tiempo. A ver, Jefferson. Profe, en la rama judicial o las leyes de la seguridad y salud en el trabajo son establecidas por todos los que vemos ahí nombrados. Realmente cada uno cumple un papel importante. Por ejemplo, los salubristas son encargados de que estas leyes se cumplan. Sí. Tranquilo, profe, como le venía diciendo, todos estos son realmente fundamentales para el cumplimiento de las leyes en seguridad. Todos estos son sumamente importantes para que se dé el cumplimiento de las leyes de seguridad. Por ejemplo, los salubristas son los encargados de que dentro de la empresa estas se cumplan en su mayoría. Y los entes totalmente reguladores en sí o que dan las directrices son el gobierno colombiano y las ramas legislativas. Y los empleadores directamente son los encargados de darse cuenta si realmente dentro de la empresa se están cumpliendo estas normas o leyes o resoluciones también pueden ser. Ok. Oigan, tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba el presidente
en 1990? ¿De aquí de Colombia? Sí. A ver, ¿Quién me dice? Le voy a regalar 5 décimas en el primer examen que haga a quien me responda esa pregunta. ¿Cómo se llamaba el presidente en 1990? César Gaviria. César Gaviria dice. ¿Quién lo dijo? ¿No logré ver? Yo, profe. Liz Meiris. Liz Meiris dice que César Gaviria. Ajá, ¿quién más? sí, profe. Virgilio Blanco. Gaviria. Sí, sí. Sí, profe, César Gaviria. César Gaviria. Virgilio Barco, profe, Virgilio Barco. Yo digo que César. No voy a decir Yo ninguno. digo que Vigilio Barco. No voy a decir ninguno Belisario Betancourt, ni Julio César Turbay Ayala, ni Alfonso López Miquelsen, no, ninguno. Vigilio Barco. Mire, si esto fuera un examen de derecho, todos tendrían un 1, ¿oyeron? ¿Saben por qué? Porque resulta que el presidente se llamaba Iván Duque Márquez, que no ha cambiado de nombre. Ay, profesor. Yo pregunté cómo se llamaba el presidente en 1990. Yo no pregunté cómo se llamaba el presidente de la República de Colombia en el periodo que se inició en 1990. Ay. ¿Vieron? Así es como un estudiante de derecho se tira un Le examen. gusta jugar con la No, yo no estoy jugando con la mente. O sea, estoy tratando de enseñarles razonamiento legal y razonamiento académico, entre otras cosas. ¿Por qué se pelaron en la pregunta, en la respuesta del presidente? Porque no analizaron la pregunta. No, correcto. Entonces, yo pregunté cómo se llamaba el presidente en 1990. Iván Duque Márquez, él no ha cambiado de nombre. En ese entonces tenía como 15 años, pero ya era Iván Duque Márquez, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso, observen ustedes, mi pregunta fue, ¿quién se encarga de establecer las leyes en seguridad y salud en el trabajo? La pregunta es exacta y precisa. Profe. Momentico, ¿quién se encarga de establecer las leyes? Yo no pregunté quiénes hacen que se cumplan, yo no pregunté quiénes hacen que se respeten, ni pregunté quiénes las ejecutan, quiénes las ponen en práctica. Pregunté quién se encarga de establecer las leyes en seguridad social en el trabajo, no, en nuestro país. Y resulta que, comenzando la clase, recuerden que les hablaba sobre los sinvergüenzas de nuestro Congreso, que son los que se encargan de hacer las leyes, y les hablaba sobre ellos, que son la rama legislativa. Entonces, ojo con esa cuestión. En los exámenes yo no pongo cáscaras, pero sí soy muy preciso en las preguntas, de modo que entonces, en un futuro, mucho cuidado con esa cuestión. La respuesta es, o sea, independientemente de que todos argumentaron muy bien sus respuestas, no me respondieron lo que yo les estaba preguntando. Entonces sería la rama legislativa, que es la que se encarga de hacer las leyes. El gobierno colombiano no hace leyes, lo que hace es ejecutarlas, vigilar porque se ejecuten. Los salubristas no hacen leyes tampoco, ustedes vigilan que se cumplan. Los empleadores las cumplen, ¿no? Por obligación, pero ellos no hacen las leyes. O sea, ¿será que Juliana Borrero como salubrista puede inventarse que todos los compañeros de trabajo de una empresa X un día de la semana deben ir en traje de baño, por decir algo? Pues no, obviamente no, ¿verdad? O sea, eso no puede establecerlo Juliana, eso tendría que venir desde el mismo Congreso colombiano y de cualquier forma tendría que respetar la Constitución. Ocurre que yo no puedo exigirle a ninguno que un día de la semana vaya en traje de baño, a menos que sea una persona que trabaje en un restaurante en la playa o que sea un salvavidas y que, digamos, sus funciones impliquen la necesidad de utilizar ese atuendo, esa indumentaria. De lo contrario, no. Entonces, mis apreciados estudiantes, mucho cuidado con esa cuestión. Oigan, una pregunta de ingenio también, o sea, para distensionar un poquito la clase. ¿Quién me dice en tres letras, 12 de agosto de 2021? En tres letras. Voy a darle 10 segundos para que me respondan. Me levantan la mano. 1, Hoy. 2,
¿Quién dijo eso? Hoy, Dayana. Dayana. Dayana, ¿sabes qué? Es la primera vez que yo hago esta pregunta y me la responden. ¿En serio? O sea, a nivel de estudiantes, Emerson, ¿tienes una bulla en el teléfono? Fíjate qué está pasando. Ok. Es la primera vez que me la responden, ¿sabes? Porque siempre empiezan a hacer asociaciones y cosas. Así que esto es, bueno, 12 y el mes sería 8 y el año sería 21. No me da. No, y ahí arrancan. No, hoy, 12 de agosto de 2021, hoy. Ya, listo, eso es todo. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo se relaciona la legislación en seguridad social en el trabajo en Colombia con el perfil del técnico profesional en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué relación tiene la legislación con el perfil del técnico profesional en seguridad y salud en el trabajo? Yo les digo, no vaya a ser que se les funda la cabeza después de esas dos preguntas tan terribles que hice ahí ahorita, la del presidente y la de las 3 letras para decir hoy. Entonces, los técnicos profesionales en seguridad y salud en el trabajo son los encargados de ¿qué? De inspeccionar de manera periódica los lugares donde las personas están ejerciendo sus labores, su oficio, su profesión en general. Y los responsables de velar porque los empleadores cumplan las leyes y reglamentos vigentes, obviamente, pues son los salubristas. Por esto se hace necesario que enmarquen sus labores en la eficacia y en la eficiencia. Entonces, eficacia, comunicándole a los empleadores que hay cosas que no se están haciendo bien o que se podrían hacer mejor o que sencillamente no se están haciendo. Eficiencia, vigilando que de verdad se ejecuten dichas labores como se debe hacer. Y para tal fin, obviamente tienen que conocer la normativa, tanto técnica como legal, sobre salud y seguridad del trabajo vigentes, a fin de contar con los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan desempeñar de forma óptima su labor. Les decía yo hace un rato, si ustedes no saben la norma que necesitan citar, ¿cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? De pronto se encuentran con algún compañero o con algún empleador que les dice, indíqueme dónde dice eso. Y entonces, ¿qué van a responderle? No, yo recuerdo que el profesor Infanzón cuando estábamos en clase la citó, pero, ay, no me acuerdo. Espérese un momentico y yo llamo al profesor Infanzón para que me lo recuerde. Obviamente eso no tiene presentación. Y de paso llego yo y además del regaño que le da el jefe, llego yo y lo regaño también por no haberse aprendido la norma. Y a pesar de que desde el primer momento, pues yo le indiqué que eso debía ser así, ¿no? O sea, que la norma, pues, tenía que aprendérsela precisamente para poder citarla. Ok, entonces, teniendo siempre presente, por parte del técnico salubrista, que son dichas normas las que revisten de prerrogativas a favor de las partes involucradas en una relación laboral. ¿Qué son las prerrogativas, mis apreciados estudiantes? Bueno, entendemos por prerrogativa el hecho de recibir una persona mejor trato, tener más derechos o tener menos obligaciones que otros, sea por razón de su edad, cargo, etcétera. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionan las prerrogativas? En el caso de la legislación con la seguridad, en seguridad y salud en el trabajo. Pues bueno, en las normas es donde vamos a poder encontrar quién tiene la razón a la hora de que se dé un conflicto, una disputa o una controversia. Y bueno, entonces con esto terminamos lo que es la parte, digamos, de ambientación en cuanto a lo que tiene que ver con el inicio de la clase, ¿no? Vamos a iniciar entonces ya con lo que es el marco constitucional y legal y lo que son las diferentes disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que he ido explicando? No. Bueno, ok. Si algo no les quedó claro, recuerden preguntar. Oigan, recuerden que las preguntas después las hago yo en los exámenes. Pero si algo no queda claro, espero que no se queden con la duda, ¿no? O sea, no existen preguntas tontas. Existen tontos y tontas que no preguntan. Recuerden que, de paso, y para llevarlo a un término pues puramente legal y puramente comercial, ustedes están pagando
para que nosotros les enseñemos, ¿no? De modo que no les dé pena preguntar. Repito, no se tienen que aprender los artículos de las normas. Lo que necesito es que se aprendan los títulos, pues para que sepan a qué corresponde cada una, ¿no? Lo demás se los explico yo. Vamos entonces con la primera, que es la Ley 9 de 1979, que es la Ley Marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Antes de que profundicemos mínimamente en lo que es la Ley 9, les explico lo que es una Ley Marco. Entonces, como Ley Marco, ¿qué entendemos? Bueno, las disposiciones generales que regulan actividades específicas, es decir, que definen los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan actividades tales como las políticas de crédito público, comercio exterior, régimen de aduanas y, siguiente diapositiva, la actividad financiera y de captación de recursos del público, en el caso de las entidades bancarias, que son los ahorradores, la remuneración y las prestaciones sociales de los servidores públicos. Todo esto es regulado por lo que llamamos una ley marco. ¿Qué viene siendo una ley marco? Por ejemplo, a ver, Juliana, ¿para qué nos sirve un marco? Juliana, ¿qué pasó? ¿No estás en la clase o qué? Bueno, ¿quién me dice? ¿Para qué nos sirve un marco? Un marco sirve para muchas cosas, para aguantar algo, Para posicionar algo. para aguantar, profe, para estampar. Correcto. Si yo le pongo un marco a una fotografía de mi novia, es porque quiero que esa fotografía se preserve, ¿no? Que no se vaya a caer al piso, en general. Si resulta que yo tengo una siembra y le hago un marco con un tablado o con una borda o algo así, pues es para que esté también protegida, ¿no? Entonces, en general, un marco es algo que, valga la repetición, enmarca, ¿no? Algo que no permite que algo se salga de donde yo quiero que se salga, ¿no? Entonces, ¿por qué la Ley 9 de 1979 es una ley marco? Porque resulta que es el Código Sanitario Nacional, el cual engloba todos estos tópicos, todos estos aspectos que estamos viendo acá. Protección del medio ambiente, suministro de agua, salud ocupacional, que es el que más nos interesa a nosotros, y otros tantos más que voy a ir explicando muy rápidamente. Entonces, yo soy amigo de los diagramas, de los mapas mentales y eso para lo que tiene que ver con explicaciones de normas, y me gusta mucho, sobre todo cuando los estudiantes no están estudiando derecho, me gusta mucho asociarse con esquemas, con imágenes y cosas así, porque así el aprendizaje se hace pues mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil asociar que meterse en la cabeza a las malas un montón de información pues solamente con letritas, ¿no? De modo que entonces por eso hice este desglose de lo que es la Ley 9 de 1979. Aquí están estos títulos. A su vez, algunos títulos se subdividen, ¿no? en X número de artículos, y hay otros títulos más que aparecen por acá. Entonces, van a ir apareciendo imágenes que tienen que ver con el título que en el momento estoy explicando, ¿no? Entonces, la Ley 9 del 79, en su título 1, nos habla sobre lo que es la protección del medio ambiente. Sobre eso no hay que explicar nada, todos sabemos, pues, la onda ecológica en la que afortunadamente estamos comenzando a entrar, porque nos estamos tirando el planeta, mis apreciados estudiantes. Y resulta que la Tierra es nuestra única nave espacial. Hasta el momento no tenemos otra. Los gringos y otros más están viendo de qué forma colonizan Marte, pero hasta el momento ni siquiera hemos logrado poner el primer hombre en Marte. Y todavía no tenemos certeza de si en Marte haya por lo menos agua. Ni sabemos cómo nos vamos a adaptar a ese planeta, de modo que hay que cuidar esta nave en la cual en el momento estamos. En el título 2 nos habla sobre lo que es el suministro del agua. Con respecto al suministro del agua, pues aquí vamos a encontrar los recursos hídricos, cuál es el tratamiento que se les debe dar, quiénes pueden montar un acueducto, requisitos mínimos para montar un acueducto, tratamiento del agua, y en fin. En el título tercero, que es el que, como les decía, más nos interesa a nosotros, vamos a encontrar lo que es la salud ocupacional, ¿no? Ahí está la reglamentación general con respecto a lo que es la salud ocupacional en este país. A su vez, ese título de la salud ocupacional se subdivide en lo que tiene que ver con agentes químicos y biológicos, por un lado, y por otro, con lo que son los elementos de protección personal.
Sobre ambas cosas, ustedes saben muchísimo más que yo. Recuerden que mi profesión no es salubrista, ¿no? Luego nos vamos al título cuarto, que nos habla sobre lo que es saneamiento de edificaciones. Eso tiene que ver, pues, más bien poco con los salubristas, por lo menos con el enfoque que el Infotep le da a lo que tiene que ver con esto. Y está el título quinto, que es el que nos habla sobre lo que son los alimentos, pero no solamente, o sea, alimentos entendiéndolos como el elemento químico que cuando yo lo ingiero, pues me sirve para producir energía para mi cuerpo, para el propio sostenimiento de mi organismo, no sino entendiéndolo desde el punto de vista de los procesos. Entonces, en este articulado que está aquí, nos habla sobre lo que son los equipos y utensilios para lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos. Luego nos habla sobre lo que son las operaciones de elaboración de alimentos, procesamiento de alimentos también y expendio o venta de alimentos, ¿no? Eso no es tan sencillo como que se me dio por montar un restaurante y llegué y abrí las puertas y comencé a trabajar. No, de inmediato me cae encima lo que tiene que ver con sanidad desde la alcaldía municipal en su parte de gobierno y la Secretaría de Salud y la parte de sanidad de nuestro Hospital San Cristóbal. Hay una serie de permisos y hay una serie de condiciones mínimas que hay que reunir para uno poder vender comida, porque si no, imagínense, o sea, alguien podría comenzar a vender comida al lado de una alcantarilla a cuyo, digamos, mal funcionamiento solamente le faltaría que tuviera luces para que fuera una fuente como las de Las Vegas, ¿no? O sea, resulta que, o sea, sale un montón de agua con tal fuerza, con tal presión que se levanta varios centímetros con respecto a la tapa de la misma alcantarilla. En Ciénaga eso pasa con más frecuencia de la que uno piensa. Y imagínense si alguien se da por empezar a vender empanadas al lado de una cuestión de esas con el aroma que sabemos que tiene, pues bueno, empanadas condimentadas. No, de verdad que sería algo verdaderamente desagradable, ¿cierto? Listo. Continuando con el mismo título de los alimentos, también los siguientes artículos nos hablan sobre lo que son los empaques, envases o envolturas. Y luego nos pasamos a lo que son ya otros títulos, como por ejemplo el que nos habla sobre lo que son drogas y medicamentos, el que nos habla sobre lo que es la vigilancia y control epidemiológico. Esa imagen no saben ustedes cómo me resulta de desagradable. Les presento una fotografía de una molécula de COVID. Nuevo conocido, nuestro gran enemigo de la humanidad, condenado bichito para caerme tan corto. Esa imagen sí me resulta desagradable, me provoca pisarlo, no sé, cuando veo esa imagen, pero bueno, ahí vamos. El título octavo nos habla sobre lo que son desastres, manejo de los mismos, prevención de los mismos, hasta donde se puede, solución de los mismos. El título noveno nos habla sobre la defunción y traslado de cadáveres. No crean que es tan alegre hacer algo como se me murió un amigo y entonces, como resulta que los señores de la funeraria me cobran 500,000 pesos por trasladar el cuerpo para Barranquilla porque lo queremos sepultar en Barranquilla y los parientes están de acuerdo, entonces no contrato a la funeraria para que haga el traslado del cadáver, sino que me lo llevo yo. Yo tengo un carro propio, entonces llego y le digo a los parientes, súbanmelo en el asiento de atrás, le ponemos una gorra, le ponemos unos lentes, más el tapabocas y ya listo, con eso lo ponemos como si estuvieran dormidos, lo recostamos entre la puerta y el vidrio del carro y yo lo transporto hasta Barranquilla sin ningún problema. Pues eso no es tan alegre, mis apreciados estudiantes. Imagínense que lleguen los señores de la policía vial o cualquiera de las otras autoridades que están entre Ciénaga y Barranquilla y se les les llame la atención el carro en el que va esta persona transportando ilegalmente ese cadáver. Llegan, le hacen la seña de estaciónese a la derecha. Resulta que le dicen, hágame el favor, bájese junto con su acompañante para hacerles una requisa. Obviamente, quien va en el asiento de atrás no se va a despertar ni se va a mover por sus propias piernas. No llegan los policías molestos porque el que es no presta atención a su llamado de que se baje para la requisa, abren la puerta y cuando la abren, ¡pum!, se va el cuerpo al piso. Los policías lo revisan, se dan cuenta de que es un cadáver, e imagínense la clase de lío en que se acaba de meter la persona que está transportando ese cuerpo de manera ilegal. Lo primero que le van a decir los policías, de pronto hasta con arma en mano, porque a ellos no les consta si esa persona mató
a este otro fulano, va a decirle, bueno, maestro, a ver, empiece a cantar como un turbial. ¿Esto qué significa? ¿Usted por qué lleva un muerto aquí? Y esta persona les explicará, hombre, mire, pasó esto y esto y este. Ah, sí. Ah, bueno, entonces, a ver, certificado de defunción, 1. A pesar de que muestre el certificado de defunción, los únicos que pueden transportar cuerpos humanos, cadáveres, en este país, desde una localidad hasta otra, son los señores del CTI, los señores de la policía cuando el CTI no puede llegar, por ejemplo, en Rincón Guapo, o por allá por quién sabe dónde, de los montes del Amazonas. Y los señores de las casas fúnebres que están autorizados para hacerlo y por supuesto tienen que llenar unos requisitos. O sea, ese traslado tiene que ser autorizado por las autoridades municipales para que puedan moverlo de una parte a otra. Entonces, eso no es tan alegre y esto se encuentra reglamentado aquí en este título 9 que estamos viendo. También está el título 10 en el cual nos habla sobre lo que son los artículos de uso doméstico. No dice cómo utilizarlos, pero sí dice cómo deben ser, qué deben contener, digamos que su composición química pues no puede ser agresiva con el medio ambiente y demás. Y en los últimos 2 títulos nos habla sobre lo que es vigilancia y control en general de todo esto que aparece en la ley, terminando con lo que son los derechos y deberes relativos a la salud. ¿A la salud de quién? De nosotros, de los colombianos, que somos los que habitamos este país que está acá. Bien, con eso terminamos con lo que es esta ley 9 de 1979. Dicha ley, pues, ¿de qué se encarga? Pues de reglamentar las actividades y la competencia de la salud pública para asegurar el bienestar de la población. Obviamente, sin duda, ¿no? O sea, la salud de los habitantes pues determina en muy buena medida lo que es la calidad de vida, de modo que esta ley, ¿qué hace? Dictaminar las reglas más importantes para lo que es el funcionamiento de diversas entidades, productos o situaciones que influyen en las condiciones de vida de la comunidad. Para eso es. Bueno, entonces, miren, como este material, que tengo intención de pasarles este material, pero no en las diapositivas de PowerPoint, sino en PDF, porque pesa demasiado para pasar las diapositivas, está demasiado cargado de imágenes y demás. Entonces yo lo que hago es que lo convierto a PDF y a ustedes les paso el PDF. Voy a subirlo, como les decía, al aula de Classroom. Bien, para facilitarles las cosas, lo que hice fue que le coloqué las imágenes fijas de cada una de las cosas que fui explicando con respecto a los títulos. Espero que sea de su agrado, ¿no? O sea, verlo así, pues de esa manera, ¿no? Que le sea más fácil para estudiar. Y aparte de eso, también pues les coloco el diagrama así solito, de forma que, pues bueno, de pronto hay algunos o algunas que no les gusten las imágenes y demás, de modo que entonces pues también lo coloco así pelado. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la ley 9 de 1979? Parece que no. Profe, una pregunta. Yo Dígame. ustedes no lo tengo registrado en Classroom. No he creado aún las aulas, mis apreciados estudiantes. Es que miren, o sea, ha habido, o sea, yo no solamente trabajo con el Infotep y eso pues me coloca en una posición donde tengo pues mucho menos tiempo para lo que tiene que ver con esa parte, pero no se preocupen que en el fin de semana lo hago. 2, miren, ha habido tal necesidad de ponerle orden a lo que tiene que ver con los grupos, con los nombres de los estudiantes, con estas cosas que o sea, me ha consumido muchísimo tiempo lo que tiene que ver con eso, porque bueno, yo me preocupo por mis estudiantes y no quiero que se perjudiquen, ¿no? Entonces, le estoy dedicando bastante tiempo a lo que tiene que ver con solucionarles esos inconvenientes, porque no quiero que ninguno se pierda de las clases, pues por lo menos de mis clases, ¿no? Y bueno, eso no me ha dejado el espacio para crear el aula de Classroom, pero como les dije, no se preocupen que en este fin de semana ya la tienen creada. Listo, vamos entonces con la siguiente ley, que es la 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Ocurre que esta ley, digamos, consta de 3 pilares fundamentales, ¿no? O sea, esta ley fue instituida y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. Obviamente, pues, hace parte del sistema de protección social junto con las políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia laboral.
y asistencia social, perdón. Entonces, esta ley tiene tres pilares fundamentales. El sistema de seguridad social en Colombia se subdivide en tres, que son el sistema de seguridad social en salud, el sistema de seguridad social en pensiones, el sistema de seguridad social en riesgos laborales, que es en el cual más nos vamos a detener nosotros. Bien, entonces, dicho sistema tiene por objeto, en este caso, voy a empezar con el de pensiones, tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias que se deriven de la vejez, invalidez y muerte mediante el reconocimiento de las prestaciones y pensiones que están determinadas en esta misma ley, en la Ley 100 de 1993. De pronto ustedes estén pensando, pero ¿y el profesor Infanzón por qué se va a meter con lo que tiene que ver con pensiones? A mí que me interesan las pensiones. No, en este momento pues no te interesan porque estás muy jovencito o muy jovencita. Pero recuerden que todos llevamos un viejo encima. En algún momento todos vamos a ser viejos. Bueno, yo estoy un poquitico más cerca que ustedes de esa condición. Un poquitico, nada más, un poquitico. Aclaro que a mis 38 años me siento todavía muy vital, muy útil, ¿no? Y con pues, mucho por dar todavía. Entonces, en algún momento envejeceremos, en algún momento no podremos hacer lo que normalmente venimos haciendo y llegó el momento de que se responda por nosotros, ¿no? Porque tampoco se trata de que nos manden a la calle a morirnos debajo de un puente completamente abandonado si no tenemos quien nos recoja, ¿no? Entonces, para eso son las pensiones, pero sobre eso hablaremos en su momento. Por el momento solo quiero que tengan, digamos, el titular de lo que es este pilar de la ley. El segundo pilar es el sistema de seguridad social en salud. Me imagino que todos han tenido pues ya la desagradable experiencia de haber tenido que ser atendidos en alguna clínica, en algún hospital o lo que sea, y ya pues se habrán dado cuenta de la clase de colapso que está viviendo el sistema, ¿no? O sea, esto es absolutamente terrible. Se encuentra uno con áreas de urgencias que han sido diseñadas en las clínicas para atender un máximo de 60 personas al tiempo y encuentra uno 200. Encuentra uno personas en camillas en los pasillos. Encuentra uno personas en sillas en los pasillos y encuentra personas sentadas en el piso en los pasillos. Algunas de ellas con la orden de especialización en la mano. O sea, esa persona, según el criterio del médico que la atendió, debe estar en una cama, en una habitación, fuera de todo ese montón de cosas y de todas las posibilidades de contagio que en el momento tenga. Sin embargo, como el sistema está colapsado, sencillamente, maestro, no hay cama, no podemos sacar a alguien para que usted entre. Tiene que esperar hasta cuando haya cama. Y hay personas que se la pasan 2 y 3 días con la orden de hospitalización, sentadas en una silla o acostadas en una camilla o peor aún, sentadas en el piso. Me imagino que eso lo han visto ustedes. Es el sistema de seguridad social en salud. Sobre eso voy a hablar muy por encimita solamente cuando llegue el momento. En este sí me voy a detener, que es el que nos interesa a nosotros. El sistema de seguridad social en riesgos laborales, que viene siendo ¿qué? Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a la prevención, protección y atención brindada a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que se encuentran desarrollando, ¿no? Como les digo, en este punto sí vamos a detenernos porque me interesa hablarles sobre lo que es esa parte. Considero conveniente que se haga. Luego nos vamos a la Ley 10 del 2006, que es aquella por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Recuerden que el acoso laboral no es únicamente el acoso sexual, o sea, no se trata de que el jefe ande acariciando sin permiso a sus empleadas o que la jefa ande acariciando sin permiso a sus empleados. No crean que el acoso sexual únicamente fluye de hombres hacia mujeres. Hay mujeres que son, digamos, agresivas también en lo que tiene que ver con esta parte. Y obviamente no resulta agradable. Quisiera verle la cara a más de alguno de mis estudiantes que en este momento debe estar diciendo, sí, jefe, pero yo quisiera que a mí mi jefe mujer me acosara sexualmente. Hola, sabroso. Ahí voy yo en caballito. Ahí mi jefe a mí me tiene bacano todo el tiempo. Lo que ocurre es que este estudiante está haciendo cuentas y él piensa que la jefe que le va a tocar es el equivalente de Amparo Grisales, la de La Voz Colombia.
una Cuchi Barbie que a sus 60 y tantos años se sigue viendo muy bien. Pues les tengo noticias, Amparo Grisales no necesita acosar. Yo creo que a sus 60 y pico todavía hay quienes la acosan a ella. De modo que entonces, ¿quiénes acosan? Quienes saben que no levantan ni un resfrío, sino es a través de presión, a través de abusar de su posición dominante, ¿cierto? De modo que el acoso laboral, pues, como les digo, también va a ser materia de estudio en lo que tiene que ver con esta actividad por parte nuestra. Entonces, ¿qué entendemos por acoso laboral? En inglés se le llama mobbing, así como lo están viendo aquí en la imagen. Que haya injusticias con respecto al trabajador, que haya burlas permanentes por parte del trabajador, que se le descalifique al trabajador, que se le ignore, que se abuse de la autoridad que se tiene, obviamente que exista violencia sexual y la peor de todas, que es la violencia física. Aunque a ustedes les parezca mentira, en este momento, en pleno siglo XXI, todavía hay personas que trabajan en una condición que se asemeja mucho a lo que sería la esclavitud. Reciben golpes físicos, en fin, o sea, casi que los tienen secuestrados. De modo que todo esto en su momento vamos a verlo. Después vamos a continuar dándole una mirada a lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que se encarga de regular las relaciones entre empleadores y entre empleados. ¿Qué tipo de trabajo regula este código? Bueno, toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es el marco para que opere el Código Sustantivo del Trabajo? Que exista una actividad laboral, la cual debe ser libre, ¿no? Sea permanente o sea transitoria. Siempre dentro del marco de un contrato laboral. Ahora, recuerden que los contratos laborales son verbales y también escritos. Un contrato laboral verbal tiene plena validez. Profesor, pero es que demostrar que se hizo un acuerdo laboral verbal es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Cuando veamos esa parte, yo profundizo un poco más y les explico pues esa parte cómo es que funciona. Continuamos. Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Bueno, este sistema es el conjunto de entidades públicas y privadas, de normas y de procedimientos destinados a prevenir y proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En esta ley no voy a detenerme mucho, solamente vamos a hacer un pasón así por encima en su momento, puesto que lo que regula es la parte puramente administrativa. Si pueden observar aquí en esta imagen dice Dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales y cómo se subdivide, y esta pata que sale aquí continúa acá y desemboca en lo que es la administración del sistema. Entonces, ¿qué entidades se encargan de administrar? ¿Cuáles son los requisitos para las compañías de seguro que quieren administrar? ¿Cuáles son sus funciones? Y mucho más, ¿no? Y así va. La siguiente es la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta resolución 2400 de 1979? Bueno, las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en esta resolución se aplican a todos los establecimientos de trabajo sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, de prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Todo esto siempre pues para lograr las mejores condiciones de vida, de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Una vez más, en la diapositiva siguiente, pues coloqué las imágenes, cada una en la parte del mapa mental correspondiente a esta ley, para que así les sea mucho más fácil de leer. Está la resolución 2013 de 1986, que es la que reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial de los lugares de trabajo. Actualmente se le llama comité paritario. No, ya no se le llama comité paritario de salud ocupacional. Ahora se le llama comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Este es un organismo
este COPAST, como se le llama ahora, antes se le llamaba COPASO, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la institución a través de actividades de promoción, información y divulgación. Entonces, ¿el COPAST qué hace? Debe garantizar que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo sean reducidos al mínimo posible. Para esto es que se crea el COPAST. A esto vamos a dedicarle una clase completa, ¿oyeron? Porque yo necesito que ustedes aprendan un COPAST, cómo se constituye, cómo se estructura, cómo se lleva a cabo, cómo se elige y para qué sirve. ¿Por qué? Porque resulta que al salubrista es al que le encargan la organización y puesta en marcha del COPAST. Entonces ustedes necesitan saberlo. Eso me lo decía uno de el profesor que dicta la asignatura que sigue luego de la mía en tercer semestre, ¿no? Que yo me reuní con él y le pregunté, oiga, dentro de todo esto, ¿qué es lo que más le interesa? Y esta fue una de las cosas que me dijo que era muy necesaria. Ya estamos terminando. La resolución 1401 de 2007 es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Bueno, me decía los de otros de los cursos de segundo semestre que ya ustedes saben lo que es un accidente y lo que es un incidente de trabajo. Sin embargo, cumplo con preguntar, o sea, ¿ya ustedes saben lo que es eso? ¿Ya les dictaron eso? Sí, profe. Sí, okay. Listo. Señor Giselle. Entonces, muy rápidamente. Incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, ni daños a la propiedad, ni al proceso, ni al ambiente. ¿No? Eso es un incidente. Ahora, un accidente es un suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas, ya sea en las personas, las instalaciones, las máquinas o el proceso. Entonces, ¿qué me interesa aquí? ¿Qué me interesa que vean ustedes, mis apreciados estudiantes? No que me manejen el concepto de incidente y accidente, sino que sepan identificar cuándo se produce uno y cuándo se produce otro. Entonces, las causas que lo ocasionan pueden ser las mismas. ¿Dónde está la diferencia? En el resultado. Vamos con un ejemplo. Un incidente sería que viniera un camillero, un auxiliar clínico, en un centro hospitalario, va caminando por el pasillo y no se da cuenta que hay un charquito de agua que escurrió desde la parte de atrás de un aire acondicionado. El hombre viene caminando, resulta que llega, no ve el charquito, lo pisa, se resbala y ahí va patas arriba. Pero resulta que es un individuo joven, delgado, atlético, con agilidad, y el hombre llega y mete las manos, en fin, y evita darse un porrazo fuertemente contra el piso. Se maltrata un poquito las manos, aquí de pronto los brazos, pero ya, hasta ahí llegó. No fue más nada. No fue más nada. ¿Qué se dio ahí? Un incidente de trabajo. No hubo nada que lamentar, pero pudo ser muy malo. Un accidente se genera por las mismas causas, pero cambiemos un poquito, dejemos el mismo escenario, pero cambiemos solamente el actor. En el anterior dije que era un camillero. Joven. Sí. Joven. En este caso, digamos que es una auxiliar de enfermería y que está embarazada. Tiene 7 meses de embarazo. Uy. Va caminando. Profe, ahí puede ocasionarle un accidente sobre el bebé, se puede lastimar y... Claro, pueden pasar muchas cosas malas. Entonces, allá quiero llegar. Va la auxiliar clínica, va la auxiliar de enfermería, caminando con su barrigota de 7 meses, no ve el charquito, lo pisa, se resbala y las consecuencias son completamente diferentes. Como ustedes bien lo dijeron, no solamente ella, pues por el peso extra que lleva encima, por su condición de madre gestante, de pronto llega y se da ese costalazo contra el piso terriblemente, la criatura se le afecta, empieza a presentar algún sangrado, se puede producir el desprendimiento de la placenta o de algún órgano interno de ella, como les digo, por la carga extra que tiene con el niño, y resulta que pues ahí sí se da un desenlace negativo, ¿no? O sea, en la persona de esta auxiliar de enfermería, o pierde la criatura o se complica la salud de ella, o las dos cosas, ¿no? En ese caso, pues sería un accidente. Les pregunto, ¿en su momento se los explicaron así, de esa manera? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces yo creo que con esa ley de pronto no me voy a meter mucho, porque, o sea, ¿para qué llover sobre mojado? No, si ya ustedes
Si ustedes tienen claro lo que tiene que ver con eso. Oigan, sobre esa ley, o sea, les explicaron lo que tienen que, o sea, lo que es la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo, o sea, cómo se inicia, cómo se lleva a cabo, qué tienen que hacer ustedes. Ese fue el enfoque que en su momento le dieron, o solamente se les explicó lo que era un incidente, un accidente y las posibles consecuencias. Solo eso creo. Solo las posibles consecuencias, pero ¿cómo tendríamos que actuar? No. Ok, listo. Bueno, ya sé entonces cuál va a ser el enfoque. Gracias por ubicarme, porque o sea, eso no lo tenía completamente claro todavía. Ok. La penúltima de las leyes que de las normas que vamos a ver es la ley 652, es la resolución, 652 de 2012, que es la que estructura los comités de convivencia laboral y que modifica la resolución 1356 de 2012. Ok, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Porque resulta que el Ministerio del Trabajo, mediante esta ley, estableció la obligatoriedad, o sea, se hace obligatorio para todas las empresas privadas y públicas conformar el Comité de Convivencia Laboral, el cual identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causados por el estrés ocupacional y por el acoso laboral. Algunas personas tienden a ver este comité como algo sin importancia. No, mis apreciados estudiantes, hay una máxima que dice que la unión hace la fuerza. Si resulta que hay un empleado que está notando que a una compañera se le está acosando laboralmente, de pronto él solo no logra encontrar eco, no logra que se le preste atención en la directiva de la compañía. Recuerden que una sola golondrina no hace verano. Y en cambio la unión hace la fuerza. Si yo quiero romper este papel que tengo en la mano, no tengo ningún inconveniente, no, sencillamente llego y lo rompí, ¿verdad? Pero si alguien me pasa un libraco de derecho como el Código Civil, que es una cosa monstruosa, o el Código Comercial, que son unos libracos así, que son como 2 Biblias pegadas, en sus versiones extendidas y comentadas, y me pide que lo rompa, pues va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Que yo llegue y trate de romper de pronto, ¿qué digo yo? 1000 páginas de un solo golpe, ¿verdad? Exactamente para esto se crean los comités de convivencia laboral. No es lo mismo que al jefe le diga, Yaret, solo, oiga, hay una compañera a la que el jefe de área de tal cosa todo el tiempo se la pasa acosándola, todo el tiempo, a que se reúna el comité de convivencia laboral, el asunto se comente y haya 4, 8 personas que le pasen un comunicado al jefe diciendo está pasando tal cosa, preste atención. De paso, porque al quedar eso por escrito, ya se crea un vínculo, ¿no? Ya se está creando por lo menos un mínimo de obligatoriedad a prestarle atención a la situación que está pasando. Entonces, adivinen qué, los salubristas también son los encargados de crear, de gestionar para que se cree este comité de convivencia laboral. Esta es la última, tranquilos, paz. Resolución 77 de 2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y se adopta el que se llama el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. Esta resolución derogó todos los protocolos de bioseguridad expedidos para los sectores económicos y sociales de Colombia. Aquí aparece lo que tiene que ver con la reglamentación del COVID, ¿no? Con esta resolución, únicamente quedó vigente la resolución 1155 de 2020, que es el protocolo de bioseguridad para el sector salud. Lo anterior, pues tomando en cuenta que este sector funciona de forma diferente a los demás sectores económicos, sociales y a las entidades públicas y privadas nacionales y territoriales de Colombia. Y bueno, mis apreciados estudiantes, de esta manera concluimos esta mirada a lo que es la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo, en lo referente al curso que veremos en este semestre. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud?